Felipe Alou. Y su activismo en las grandes ligas. Muy bien, yo soy Teddy Ureña y tenemos unos 25 años conociéndonos. Sí. Y somos amantes del béisbol, de la Cierto. música, el cine y otras hierbas no aromáticas. No aromáticas. En el 2023, en abril, yo vi una publicación en Facebook. Una persona publicó que Felipe Alou, en protesta por la ocupación norteamericana en República Dominicana, no salió a jugar al terreno cuando se tocó el himno de los Estados Unidos en ese juego, en protesta por la ocupación. Yo me quedé... De abril del 65. Exacto. Yo me quedé de una pieza. Me dije a mí mismo, pero yo nunca había leído de esto. Nunca había escuchado Ni esto. escuchado. Una persona que lee y está atento al béisbol. Dominicano. Yo le escribo y le pregunto sobre este asunto que nunca había escuchado. Que de dónde él sacó esta información. Y él me dice que Felipe escribió un libro, su biografía, y que ahí había un capítulo en el cual narraba este hecho. Yo vivo en Nueva York y inmediatamente entré al website de la biblioteca pública y tienen el libro, lo tenían. Felipe Alou, My Baseball Journey, con Peter Kerasotis, que es un profesor universitario que escribió el libro con Felipe. Entonces, biografía autorizada. Exacto. Felipe le narró toda su vida. Yo consigo el libro y es un libro muy bien escrito para mí, que es uno de mis pasatiempos. Y leo y leo y leo. Cuando llego a 1965, efectivamente Bosch se reunió con Felipe, o Felipe con Bosch, en su casa, durante la ocupación. Y yo llego ahí, aquí está. Sí. Entonces Felipe va a su casa con Tomás Troncoso, que ¿quién es? Es un... Bueno, un periodista de larga data. De renombre. Sí, de renombre. Liceísta. Ah, está bien. Entonces, en el libro, en esas páginas, Bosch le pide a Felipe que denuncie la intervención, porque Felipe y los peloteros tenían acceso y tienen acceso a la prensa. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Estamos hablando de 1965. Sí. Okay. Es otro mundo, nada de lo que tenemos hoy. Sí, claro. Y le pide a Felipe que denuncie la intervención, que él tiene acceso a la prensa. Felipe contesta muy diplomáticamente que eso era muy peligroso, que él era un simple jugador de béisbol y que él no sabía qué podía pasar con su carrera. Y su familia. Y su familia, exacto. Él menciona 3 hijos en ese momento, la mujer de la esposa embarazada de Moisés Alou, que todos conocemos como buen beisbolista, y que sus padres, los de Felipe, también dependían de él económicamente. Acá en República Dominicana. Y Bosch entendió y él se fue. Entonces, cuando yo leo eso, yo me quedo, wow, o sea, no menciona nada, es todo lo contrario. Sí. Ni siquiera denunciar. Y le escribo y le digo, mira, y le mando las páginas donde Felipe narra eso. Él no me contestó. Y eso se quedó ahí. O sea, el año siguiente, el año pasado, en el 2024, estamos en junio. 2025, sí, 2 de junio. El año pasado también, bueno, esto fue para el cumpleaños de Felipe. Alguien publicó en Facebook que Felipe cumplía años y mencionaron lo del patriotismo y de... El hecho. El hecho, exacto. Yo le escribo a esa persona también y yo, mire, eso yo no he encontrado nada. ¿De dónde sacó usted ese dato? Pues esa persona, correctamente, me envió una conexión de Bienvenidos Rojas. Un enlace. Un enlace, gracias. Del Diario Libre. Donde él narra, porque cuando la publicación del libro, 2017-2018, él narró que Felipe fue un patriota y narró todo ahí, que no salió en protesta. Digo, wow, qué bien. Pone la fecha, 28 de 28 abril. De abril, sí. Y yo entonces busco el correo electrónico de Bienvenido Rojas y le escribo, pero me lo devolvieron, ya no estaba activo ese correo electrónico. Y nada, se quedó ahí, pero alguien me mencionó
el otro periodista del Listín Diario. Sí. ¿Cómo que se llama? Héctor J. Cruz. Héctor J. Cruz, que también es un gran periodista Sí, acá. sí. Consigo su correo electrónico en el Listín Diario y le escribo y le pregunto sobre el hecho. Porque te habían dicho, alguien te mencionó, que Héctor J. Cruz, en uno de sus tantos libros, mencionaba el hecho. Exacto. Entonces le escribo y él me contesta que sí, eso fue real, eso sucedió. Y él dice en su correo electrónico, yo he escrito varios libros sobre el béisbol de Grandes Ligas y el de Dominicana. Entonces yo le pregunto sobre el hecho y en qué libro está de él para yo comprarlo y leerlo. Y ahí no me contesta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y como te dije, en el artículo de Bienvenidos Rojas, cuando él escribe el artículo, él hace historia. Dice que Felipe fue el pionero. Entonces, ¿cómo él hace historia? Él menciona que en 1968, en las Olimpiadas de México, John Carlos y Tommy Smith, que ganaron oro y bronce respectivamente en los 200 metros, cuando tocaban el himno de Estados Unidos en el podium, levantaron El puño en señal de Black Power, de los derechos humanos, en protesta. ¿Qué pasó con ellos? No fueron. Con ellos y hasta con el que quedó en segundo, que era un australiano. Que era australiano. Fueron expulsados ahí mismo de los Juegos y del equipo olímpico. Y después, Bienvenido menciona el hecho del quarterback de los 49ers. ¿Tú sabes pronunciarlo? Colin Kaepernick. En el 2016, él se arrodilló durante el himno en los juegos de NFL. Sí. Como protesta. Como protesta a los derechos humanos, abuso policial, todo eso. Y Bienvenido lo menciona. Entonces ya sabemos qué pasó con los velocistas afroamericanos. ¿Qué pasó con Kaepernick? Ese era su último año. Se iba a la agencia libre y jamás nadie lo contrató. O sea, estos dos hechos tuvieron consecuencias muy fuertes. Sin embargo, ¿qué pasó con Felipe? No pasó nada. No. Un dominicano de color en el 1965. En el centro de la Guerra Fría. Exacto. Y de los derechos civiles. Entonces, y respetar el himno de esa manera y no pasó nada. Es algo curioso, ¿no? Entonces, seguimos adelante. El año pasado me mandaron un video del Instituto Duartiano homenajeando a Felipe por ese hecho. Por ese hecho. Le entregaron una placa o un cuadro en ese acto. Entonces llaman a Felipe, le entregan la placa y le dan el micrófono. ¿De qué habló Felipe ahí? No, de cómo lo firmaron, de un tío. Mencionó varias cosas sobre su carrera, excepto el hecho por el cual le estaban rindiendo homenaje. No lo mencionó. No. Que en ese hecho debió mencionar, bueno, aquí me están homenajeando por esto y yo hice esto y aquello. Otro dato importante es el historiador Orlando Hinoa, en su libro de Historia Dominicana. Él dice que los Marines norteamericanos empezaron a desembarcar a partir de las 6:30, que fue cuando el presidente Johnson dio la orden. El 28 de abril, ya para las 11:30 habían desembarcado. De la noche. Sí, y fueron a proteger la embajada norteamericana. Y a las 8:50 p.m., según Orlando Hinoa, fue que el presidente Johnson anunció que habían desembarcado los Marines. El 28 de abril. O sea que Felipe estaba jugando en ese momento en Milwaukee contra San Luis. Que él jugó, no abrió el juego, él fue de emergente. Suplente. Sí, de emergente que salió. Después, octavo, noveno inning, algo así. Entonces Felipe no sabía nada, recuerden, es el 1965, claro. El 28 de abril. Entonces Felipe, según tú y yo hemos concluido, no puede estar protestando. Algo que él no sabe. Él no sabe qué está pasando y además ahí tú no puedes hablar de ocupación, porque ellos vinieron a proteger la embajada. La ocupación fue después, cuando desembarcaron, ¿cuántos miles fueron? Dicen que 42,000. Exacto, que también eso se disputa. Pero bueno, eso tomó días, porque tienen que venir. El punto es que Felipe no tenía ningún conocimiento de que eso estaba pasando. Entonces no podía estar protestando.
Por lo menos no el 28 de abril, como se dice que exacto, que por lo ha menos, sido. exacto, es no, ¿verdad? Tú y yo llamamos a Bienvenidos Rojas por teléfono y le preguntamos sobre el hecho. ¿De dónde sacó él la fuente? ¿Qué nos dijo él? Una periodista. Bueno, él dijo que el mismo Felipe dio una rueda de prensa cuando regresó. Y él mismo lo narró, dijo bienvenido. Y le preguntamos, ¿usted estuvo ahí? Sí, yo estuve ahí. Él lo dice. ¿Y usted publicó eso? ¿En qué periódico? Dice, no, yo no publiqué eso. La que publicó eso fue Marcia Facundo. ¿Cómo? Sí, para el periódico de la época. Entonces yo busqué a Marcia Facundo, lamentablemente falleció el año pasado, fue la primera mujer que fue miembro de la Asociación de Cronistas Deportivos de acá. Y dice en esa reseña, cuando ella falleció, que su primera gran asignación fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que eso fue en el 74. Y fue en voleibol. Entonces ella no estaba en el 65. Entonces llamamos a Héctor J. Cruz del Listín Diario, hablamos con él, muy bien, y le preguntamos de dónde sacó la fuente también, del hecho. Y nos dijo que eso tuvo repercusión internacional, que la UPI, la United Press International, mandó el cable y eso se publicó aquí en todos los periódicos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al Archivo General de la Nación a buscar los periódicos del 29 de abril, del 30. Cuando vamos allá, los periódicos nada más están hasta el 24 y el 26 de abril. El Caribe y el Listín Diario. Los empleados del Archivo General de la Nación me dijeron que no había periódicos en esos días, porque estaba la guerra civil. Claro. Entonces nos están diciendo que eso se publicó en todos los periódicos aquí y no hay reseñas, no lo hay, porque esos periódicos no existen de esa época. Entonces, la única reseña que tenemos escrita de todo este incidente es el artículo de Bienvenidos Rojas. Correcto. Eso es lo único que tenemos. Porque Héctor J. Cruz, cuando tú hablaste con él, te dijo que te iba a buscar el libro donde él lo tenía. Pero después te respondió por correo que no lo encontró. Exacto. Exacto, no me envió nada. No. Y me envió lo de Bienvenido. Sí. Como tú dices, un copy and paste. Sí. Y me lo envió. Entonces, hasta el día de hoy, es la única evidencia, o sea, no evidencia, sino la única reseña que tenemos de este incidente. Entonces, hemos visto muchas entrevistas de Felipe y en ninguna él menciona el incidente. Por lo menos en la que hemos visto. Sí, en la que hemos visto. Siempre es la misma historia. Él fue el primer dominicano en ir a Grandes Ligas a jugar de aquí de la isla. Que yo no sabía eso hasta que leí el libro, que es muy bueno. Todos sabemos que Osvaldo Virgil fue el primer dominicano en Grandes Ligas. Sí, pero fue allá. Su familia emigró cuando él tenía 13 años, vivían en el Bronx, y allá fue filmado. Felipe fue de aquí, y ustedes saben, es tremendo jugador. Ahora, no tenemos ninguna evidencia, no hemos encontrado ninguna evidencia de ese incidente, ¿verdad? Y sabemos lo que pasó con John Carlos, Tommy Smith en las Olimpiadas. Incluso tú mencionaste el australiano que ganó plata, que era blanco, porque él apoyaba los derechos humanos. Sí. Y él sabía, antes de la ceremonia, porque Carlos y Smith le dijeron que iban a levantar. Ese también tuvo consecuencias. Sí, lo sacaron del equipo australiano, más nunca. Más nunca. Sí. Y para el 72 no fue a la próxima Olimpiada, lo sacaron. Incluso años después, el Parlamento australiano escribió una disculpa con él histórica, porque él murió. Sí. Carlos y Smith fueron a su entierro. Cargaron el féretro. Sí, exacto. Entonces imagínate, a ese lo convirtieron en un, ya tú sabes, en su país, por simplemente apoyarlos moralmente. En Australia. En Australia. Y era blanco. Entonces, otras consecuencias es, Felipe en el 63 fue cambiado de los Gigantes a Milwaukee. Y la razón está aquí en el libro. Él le dio unas declaraciones a un periodista
simplemente exigiendo los derechos de los jugadores latinos, porque eran tratados como tercera clase. Eran negros y no hablaban inglés. Y él dio una declaración que se llamó Cartas de los Derechos del Jugador Latino, que está aquí como 3 páginas. Y el periodista publicó eso en la revista Sport Magazine, en el 63, y lo cambiaron por eso. Aquí él lo explica y recibió el telegrama. También Felipe Stoni fue multado en el 62, cuando regresó aquí por jugar. Fue multado por el comisionado. Y en esa época eso no estaba estipulado en el contrato ni nada. El comisionado lo multó. En el 1966, que estaba Matty Alou jugando con Pittsburgh y fueron a Milwaukee a jugar. Sí. Y en la práctica de bateo, antes del juego, son hermanos. Son hermanos. ¿Quién sabe el tiempo que tenían sin verse? Sí. Fueron y se abrazaron, su hermano, en el terreno. Pues fueron multados por el comisionado. Porque eran de equipos contrarios. Por fraternizar. Fraternizar, pero eran hermanos. Fueron multados. Oigan eso, cosa simple, ¿no? Por jugar aquí, por darle el artículo, hablar de los derechos, por fraternizar con su hermano. Mira las consecuencias. Entonces, el hecho de respetar el himno, vamos a decirlo así, no pasó nada. Entonces, la conclusión es, no hemos encontrado ninguna evidencia de este hecho. Incluso alguien publicó en estos días que salió con una cinta negra. El 28 de abril. Sí. Muy bien. Alguien hizo un comentario en Sí. Facebook sobre eso. Uh-huh. Puso eso, escribió eso. El que escribió eso fue Anthony Pérez Fermín en Instagram. Yo lo vi. Entonces yo le escribí, lo busqué. Es un historiador, abogado. Bueno, no estoy seguro de historiador, pero abogado, ensayista, conferencista. Y él escribió eso, que salió con una cinta negra también. Eso nunca lo habíamos oído hasta en estos días. No. Y yo le escribí y le pregunté que de dónde sacó el dato. No me contestó. En Instagram. Le escribí por Facebook, que también lo encontré. Le escribí muy respetuosamente de dónde sacó el dato, porque quiero la fuente. Claro. No me contestó. Y tú sabes que ningún jugador en Grandes Ligas puede alterar el uniforme. Uh-huh. O sea, ¿cómo le va a salir con una cinta negra? Eso tiene que ser oficial, aprobado por Grandes Ligas. Entonces, ese señor, algo nuevo, siempre aparece algo nuevo, pero nadie nos da datos. Entonces, tampoco hay ninguna evidencia de que salió con una cinta negra. ¿Algo más que agregar? No. No. Ahí están los hechos. Buscamos todos. Deseando encontrarlo. Queremos desear, ¿cómo es? Deseamos encontrar. Sí, buscamos para confirmarlo. La evidencia. Sí. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Franklin. Por el conversatorio, sí. Gracias. Por permitirnos grabar esto acá. Muchas gracias.